El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Bríndele su caridad. Póngala en esas manos no pecaminosas, manos libres de advertencia. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra magnífica institución para usted poner su caridad en manos como la de los salesianos. Unas manos muy generosas, diríamos, que son las manos de Dios. Y, señores, la misión, formar jóvenes en alto riesgo, jóvenes que pueden ser problemáticos para la sociedad, allí terminan siendo excelentes ciudadanos, útiles ciudadanos y ciudadanas. Apóyelos, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Voy a iniciar el programa. Primero hay unas notas terribles, estadísticas macábricas. Esas muertes por esos tornados en los Estados Unidos, un furgón que se vuelca en México y se mueren muchísimos inmigrantes, gente que está desesperada en América Latina y otros que entienden que hay que ser rico. Y que hay que irse a Estados Unidos, que es tierra promisoria para hacer riqueza y que el dólar anda allí como las hojas de otoño que caen. Bueno, imagínense usted. Entonces la gente, mucha gente en el mundo no quiere luchar en sus propios países. Quieren emigrar y entonces Estados Unidos no puede absorber a todo el mundo. Porque nadie coge para China, o para Rusia, o para Irán, o Turquía, o Indonesia. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Una pena, varios dominicanos, muchachos jóvenes, Baní, muy lamentable, pérdida muy lamentable. También esas pérdidas en los Estados Unidos por ese tornado, en Kentucky principalmente. Y yo no entiendo, yo no sé, yo no voy a entender a Estados Unidos. ¿Por qué las familias norteamericanas tienen que vivir en casas tan frágiles? Y entonces en zonas que están expuestas a estos fenómenos tan comunes en el oeste y en el medio oeste norteamericano y en el sur de los Estados Unidos, en la banda sur. Yo estando en Estados Unidos, fui a Estados Unidos en el año 1976, estuve por el sur de Estados Unidos.
principalmente en Mississippi, Gulfport en Mississippi. Fui a esa zona también de Alabama, en Alabama también estuve por Alabama. Y estuve también en Luisiana y Lake Charles, ya cerca ya de Galveston, toda esa zona de Texas. Entonces, a mí me llamó la atención en Mississippi, ver casas borradas, solo el piso quedaba. Entonces, eso fue en el año 1976, hacía un tiempo que había pasado un tornado y había barrido esa zona ahí. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, las familias norteamericanas insisten en casas tan frágiles de madera y cartones, y materiales que son prácticamente artificiales, como dicen, y solamente en trailers? La cantidad de familias que viven en los trailers, en trailers de esto, de arrastre, que son viviendas, y viven en esos trailers. Entonces la gente está muy expuesta a esos fenómenos tan violentos y tan devastadores que son esos tornados, porque que eso es un viento, eso es un, qué sé yo, la confluencia de aire caliente y frío y brisa y un viento, y uno no sabe. Yo honestamente no sé porque no soy meteorólogo. Pero no voy a entender cómo Estados Unidos está tan expuesto a eso. Igual que los incendios, la gente vive en medio de los bosques. Entonces tienen que haber incendios que acaban con todo ahí. Cuando se incendia un bosque, acaba con muchísimos vecinos, muchísima gente que vive dentro del bosque, en sus viviendas, y entonces con materiales también tan inflamables. Bueno, una pena, pero muy lamentable, más de 80 muertos en los Estados Unidos, un país tan desarrollado, con tantos recursos y con tanta, no solamente recursos económicos y recursos humanos, científicos, con tanta tecnología y bueno, muy penoso. También quiero expresarle mis condolencias a don Ismael Reyes, que ha tenido una pérdida muy, muy lamentable de su hija, Vanessa, que murió, una joven chica que murió de cáncer, esa enfermedad tan terrible por la cual nosotros tenemos tantos años luchando a través de ese patronato contra el cáncer de Villa González. Y lamentamos mucho que haya fallecido esa joven por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Le expreso mi condolencia a don Ismael. Ismael es una persona muy agradable, una persona de buen trato, de buen temperamento, y sé que él también está muy dolorido, porque es que eso es tan difícil para un padre. Ver morir un hijo, eso es terrible. Yo me imagino que eso es terrible. Los hombres más duros, los más probados, como se dice, terminan derrumbándose, porque eso es terrible. Yo recuerdo, en mi casa, mi padre fue un hombre muy fuerte, de un ánimo muy, muy bien acendrado. Y murieron 2 hermanos de nosotros en un accidente. Y mi papá muy dolorido, claro. Como fuimos tantos hijos, pudo consolar, porque de 17 quedaron 15, y entonces por lo menos, pero aún así era abatido que estaba. Eso es terrible, porque los padres no están en esa actitud de ver uno morir, tener que enterrar un hijo. Eso es terrible, eso es una pérdida muy dolorosa. Yo le expreso mi condolencia a don Ismael, porque todos tenemos hijos ya y nietos, y todo eso es muy duro, muy lamentable. Mis condolencias a don Ismael Reyes, que repito, es un caballero. Bueno, hoy también tengo que recordar gente buena de este país.
las efemérides que diariamente trae el Diario Libre, periódico de mucha lectoría. Y en las efemérides de hoy dice que un día como hoy del año 1947 se graduaron los 4 primeros médicos veterinarios de este país. Se graduaron en Colombia. Y de ellos, de esos 4, 2 fueron mis profesores. Y los recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. El doctor Jaime Viñas Román, Jimmy Viñas Román, rector magnífico de la UNF, profesor, director de ciencia en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, una verdadera autoridad y un caballero, el doctor Jimmy Viñas Román. El doctor Héctor Luis Rodríguez y Jiménez fue nuestro decano, también graduado de médico veterinario. El doctor Héctor Abreu, no le conocí al doctor Abreu, pero, señores, de esos 4 caballeros, vive, gracias a Dios, a esa gracia divina, a esa generosidad de Dios tan grande, que para preservar una persona, señores, una personalidad como es Otto González, el doctor Otto González, que fue el cuarto de esos 4 grandes caballeros graduados en Colombia como médicos veterinarios en 1947 y vinieron a servir a este país. Son, claro, el doctor Jimmy Viña murió nonagenario, alto, igual que Héctor Luis Rodríguez, murió como de 97 o 98 años, pero el doctor Otto González, que vive, gracias a Dios, debe estar entre los 96 y 97 años también. O sea, larga existencia. Y un gran dominicano, don Otto González, que espero que esté bien de salud y que su familia ahí comparta con don Otto, una gran persona también. Pero esos son dominicanos, difícil de encontrar para estos tiempos. Esa es la pura verdad. En estos tiempos es difícil encontrar gente de esas calidades. Muy difícil. Bueno, Haití está en la agenda todo el tiempo. Pasó la cumbre, declaraciones, pero son declaraciones. Todo se queda en una especie de marco prometedor para acciones futuras. Porque los países pequeños no tenemos incidencias geopolíticas. Nos favorece a los dominicanos que Panamá y Costa Rica sean amigos de nosotros en esta lucha, como yo decía el día pasado. Porque esa es mi creencia, tal vez estoy equivocado. Y entonces no tenga mucho asidero las cosas que estoy diciendo o pensando. Las decisiones para que nos rindan efecto a nosotros los dominicanos tienen que tomarlas los grandes, que son los que manejan la geopolítica en la región, Estados Unidos, Canadá. Esos son los países que tienen que tomar, México, Argentina, si participar, Brasil, Colombia. Son los mayores y pueden ayudarnos a los países como República Dominicana, que ha sido agredida por esta migración haitiana. Y entonces cuando queremos actuar, entonces se nos critica y se nos condena. Agradecemos el gesto de Costa Rica, de Panamá, repito, y además el deseo de estos 3 países, de estos 3 presidentes, de que se arrimen las condiciones para que Haití pueda recuperar un sistema democrático, de convivencia democrática, de desarrollo, de inclusión, y qué sé yo, y que sea un país tranquilo y que crezca y se vaya arriba, como dice. Excelente. Pero esas son cosas que uno sabe
que es como ladrarle a la luna, como decíamos, mirar o quedarse contemplando el cielo con las manos agarradas, implorándole a la providencia divina que meta sus manos, tanto por Haití como por nosotros, para protegernos. Entonces, esa es una situación que a nosotros solo nos resta hacer lo que nosotros hemos dicho. Hay que seguir las repatriaciones, porque si no, no nos hacen caso. Y veo un silencio que me preocupa. Cuando ustedes ven que la comunidad internacional calla, los caucus y los haitianos que no han dicho nada, es porque aquí no se está haciendo nada. Eso es una declaración, diríamos, de la cumbre. Un resultado final, un documento que firman los participantes, etc. Pero que la frontera está tranquila, dice el ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere eso decir? Que todo sigue, ustedes saben cómo, tranquilo. Que los haitianos seguirán entrando, los haitianos están tranquilos aquí, que no hay repatriaciones y todo va a ser, y yo no quisiera pensar que sea un engaño, pero todo termina en agua de borrajas. Por suerte, yo lo he dicho muy responsablemente, Manuel Fermín, tengo mis aprensiones con la política migratoria del gobierno, porque el presidente aboga, dice y plantea que hay que ayudar a Haití, pero el problema es que tenemos que ayudarnos nosotros, aunque no tengamos que ver con Haití mientras tanto, porque tenemos que proteger a la República Dominicana. Repito, veo la cosa muy tranquila. Ya la frontera está tranquila, está abierta. Entra y sale quien hace mercado allí. Vuelven las guaguas, vuelven los autobuses, siguen los cónsules dominicanos entregando visas para cobrar dólares, como una especie de intendencia militar. Y entonces, ¿cuántos son los repatriados? Seguimos repatriando, se han callado. Las parturientas se han callado. Y mientras tanto, ¿dónde están las oficinas para revisar el plan, el famoso o el pretenso plan de regularización que hizo Danilo Medina y su gobierno traidor? ¿Qué se está haciendo? ¿Sabemos si se está haciendo algo más? Si se pararon las acciones, diríamos, aunque débiles, pero acciones que se tomaron en días recientes y que llamaron la atención de la comunidad. La comunidad está callada. La OEA tranquila. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tranquila. Las ONGs pro-haitianas tranquilas. ¿Qué pasa? Bajó la guardia el gobierno. Alguien lo llamó. Le metió miedo al presidente Abinader y el presidente baja línea para que todo se quede tranquilo. Esas son las preguntas que uno se tiende a hacer. Porque aquí sabemos y ya nos conocemos cuando el cojo está sentado, lo conocemos. Al cojo sentado lo sabemos que es cojo, ¿no? O al tuerto durmiendo, como se ha dicho también lo conocemos. Los dominicanos somos muy agudos con esas cosas. Y es que todo es un ruido. Y si no hay ruido, es porque no hay acción. El músculo duerme, como dice la canción de Gardel. Que me disculpen los que entiendan que yo estoy equivocado, porque es que uno ya está maduro por la experiencia de ver esto todo a cada rato, continuamente. Vemos ese chantaje contra el país. Y es lo que yo digo, mientras yo saludo que Francia nos diga, mire, yo tengo 1.200 millones de euros para ustedes, para el metro, un monorrey en Santiago y un tren que vaya al aeropuerto. Pero cuidado con esas ofertas que traen. Esos son muchas veces regalos envenenados. O es para transportar haitianos, como se dice en el Cibao. Es para transportar haitianos y dominicanos. Es decir,
¿Qué se persiguen con esas cosas? Muchas veces también se ofrecen esas ayudas condicionadas, pero uno no sabe nada porque nosotros somos la gente llana del pueblo. ¿Cómo vamos a saber esas cosas? Se quedan a nivel de los que mandan. Pero pongan su cosa clara, que nos digan lo que hay, para que después no nos vengan con excusas no válidas. ¿Se ha puesto algún blog? ¿Se ha hecho alguna valla? ¿Se ha puesto algún interés en poner una valla como la que debe llevar una valla? Yo creo, Eric, que tú tienes unas imágenes de una valla que yo te envié no hace mucho, para que se vea un muro en Israel. ¿Cómo es que tienen que ser los muros o las vallas? No es una valla ciclónica que me ponga en Elia Piña. Es un vallado de verdad, un vallado inviolable. No sé, pensé que teníamos una imagen ahí. Pero si la consigo más luego la voy a mostrar. Pero no, honestamente, no estoy creyendo. Miren esa valla. Israel termina muro en torno de Franja de Gaza, que es una zona sumamente problemática. Varias guerras ha tenido que librar Israel ahí con los gazedíes. Entonces, fíjense el muro que construye Israel. Es así la valla de aquí que necesitamos con Haití. Para que estemos claros, presidente Abinader, no es una abeja ciclónica para que la corten con una tijera de esas cortametales. No, es un vallado así el que se necesita en la frontera. Aunque dure más que la Sagrada Familia, la famosa Catedral de Gaudí. Vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de la República Dominicana. Solo esa es la palabra que nosotros necesitamos. Muro, para que se sepa que nosotros estamos aquí y Haití está allí, o allá, o acullá. Y las repatriaciones tienen que seguir porque hay que regular esa migración aquí. Yo no me opongo a que haya haitianos aquí en el país. Pero nosotros no podemos tener, como pasé yo el sábado por mi casa y veo 7 mujeres pidiendo frente a mi casa con cargadas de niños, como con 6 muchachos, 7 parturientas cargadas de niños pidiendo en la esquina de mi casa. Y entonces, ¿dónde está migración? ¿Dónde está la política migratoria del gobierno? Entonces yo no creo en nada de esto, para que estemos claros. Pero eso soy yo, quizá otros entiendan que yo estoy equivocado o que estoy exagerando los conceptos. Qué pena, Dios mío, qué país. Bueno, el viernes yo hice mi historia, diríamos, de lo que son los contratos, de lo que yo me puedo acordar, porque uno no tiene una memoria tampoco elefantiásica, pero yo tuve que hacer esas precisiones porque sabía lo que venía. Que iban a venir cosas como estas declaraciones, viene una periodista. Complejo de Guacanagariz imperó en malos contratos, el historial de rescisiones de acuerdos lesivos al país. Cándida Costa es una buena periodista del periódico Listín Diario. Pero yo no sé si Cándida conoce la historia reciente, contemporánea del país, de los últimos gobiernos de este país, de Trujillo para acá. Dentro de todos esos contratos que ella señaló uno, un contrato que fue el del Golfan Oeste y Balaguer. Pero yo no sabía que había un contrato entre Joaquín Balaguer y Charles Bludon, o entre Charles Bludon y el Consejo Estatal del Azúcar, yo no sé. Pero Fernando Álvarez Bugar fue director del Consejo Estatal del Azúcar para esos tiempos. Y vive, y está lúcido, muy bien. Entonces yo creo que Fernando Álvarez Bugar pudiera explicar si había algún contrato, o si Romana tenía, mejor dicho, Golfan Oeste tenía algún contrato con el CEA para vender los azúcares a futuro, si había ese contrato, y ese contrato, ¿quién lo firmó? Y si se pagó por él, porque Balaguer no cobraba por esos contratos.
Yo lo dije claro aquí. Entonces, eso no fue un contrato. Que el gobierno de don Antonio Guzmán cobró el dinero que Golfan Hueste se había robado del país o había engañado al país. El señor Charles Bludo engañó al país. ¿Por qué? Porque esos 38 millones de dólares no sabía nada, nadie sabía nada de esos 38 millones de dólares que se habían manejado por Romana con esas ventas de futuro y uno no sabe qué fue lo que se negoció ahí. Pero eso no era un contrato del Estado Dominicano, a menos que él sea firmar ese contrato con un poder, que Balaguer le diera un poder a Fernando Álvarez Bogá, no sé. Pero sería interesante saber qué contrato era ese. Pero sí se sabe que en el gobierno de don Antonio Guzmán y precisamente el señor Rafael Abinader, el padre del presidente, fue ministro de Finanzas y fue de las personas más importantes de los funcionarios del gobierno de don Antonio que intervino en el cobro de ese dinero, en las exigencias del cobro, a Golfan Hueste y al señor Bludo. Ahora, siempre dije aquí, el viernes mencioné muchas cosas de por qué esos contratos, muchas veces lesivos, pero es las condiciones en las que se tienen que negociar esos contratos, que han sido muy desventajosas para los gobiernos y el país. Y hablé de la gobernabilidad, de todo eso. Me alegro que hoy leí un artículo del doctor Franklin Almeida, muy similar a los planteamientos que nosotros habíamos hecho aquí, de que a veces se firman contratos que se ven lesivos en el momento, en el contexto de la firma, pero es las necesidades que tenemos, porque fíjense el caso de Hidroquevex. Yo recuerdo cuando Hidroquevex, ese contrato, bueno, casi engañaron al gobierno dominicano con más de 20 millones de dólares, creo. Traer unas plantas y ponerlas, pero es que el país estaba apagado. Entonces Balaguer no era corrupto y Balaguer firmaba esos contratos leoninos. Pero Balaguer no se beneficiaba de eso. Y yo cité el caso de Falconbridge y cité el caso de Mineron. Y Collentry pasó lo mismo con Collentry. En un momento que el país está apagado y están renegociando, entonces ¿qué se va a hacer? ¿Qué se hizo también con la capitalización? Las empresas eléctricas funcionaron. El CEA no funcionó la parte que le asignaron a los mexicanos, que fueron unos delincuentes. Pero la de los Campollos que está en Barahona funciona. Entonces hay contratos que se ven leoninos. Ese de Barrigol que yo decía, también se vio así. ¿Y qué pasó con el peaje sombra? Lo mismo. Ahora todo el mundo, las redes, usted ve a muchísima gente hablando mal de que esos contratos y de los gobiernos que firmaron esos contratos. Yo he dicho, yo no quiero defender corruptos, como decía el viernes, porque hay corruptos que se benefician por vía de que se quedan con igualas, son cabilderos de esos contratos, aprovechan la situación, el país está necesitando plantas eléctricas, no tiene dinero ni tiene crédito, viene Mineron y dice que tiene 400 millones de dólares, ¿qué va a hacer el gobierno? Le firma el contrato para que esa gente instale en esa planta, crean empleo y dan energía, venden energía al Estado. Tienen unas condiciones muy favorables. Cuando las cosas cambian y se pone el petróleo barato y aparece de todo, entonces ahí hablamos del leonismo. Hay que tener cuidado. Por ese peaje sombra, ya el presidente Abinader sentenció la carretera de Puerto Plata. Esa carretera no se va a hacer, la del Ámbar, porque esa carretera del Ámbar, para que se haga, necesita un peaje sombra. Óigase bien, un peaje sombra igualito probablemente que aquel, aunque tal vez con las condiciones distintas. Pero nadie va a hacer una carretera por APP de Santiago a Puerto Plata. Nadie del sector privado va a hacer esa carretera para vivir, como se dice, o esperar el retorno de su inversión sobre la base de los vehículos que transiten por ahí, porque que no van a transitar la cantidad de vehículos necesarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que negociar un peaje sombra. Pero ya con esta experiencia, y lo dijimos nosotros cuando Manuel Esquea planteó, vamos para la cárcel, para los tribunales, y dijimos, eso es un error, porque van a sentenciar la carretera del Ámbar.
Bueno, no fueron a cárcel, hubo una buena negociación, el presidente consigue un buen negocio, como se dice, sale bien, pero ha sentenciado. La primera obra que anunció el presidente, o la segunda obra importante que anunció el presidente, comenzando su gobierno, que pensábamos que ya se estaba trabajando, porque eso fue anunciado como si fuera el gobierno que la estaba arrancando, pero es una APP con la carretera del Ámbar, esa está sentenciada para no hacerse, porque de la única forma que se puede hacer esa carretera del Ámbar, repito, es con un peaje sombra. Vámonos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo creo que tal vez sería conveniente que se organizara una comisión de la verdad sobre todos esos contratos y todas esas sombras que hay sobre muchos contratos leoninos. Y ver, porque aunque no se actúe, vamos a decir que hagamos como hicieron en Sudáfrica cuando... Y en Argentina, bueno, en Argentina los juicios condenaron. Pero Edmond Tutu, recuerdo a don Edmond Tutu, un arzobispo episcopaliano, creo, de Sudáfrica, que fue encargado de esa comisión de la verdad en Sudáfrica, que no llevó a juicio, pero había que saber qué pasó, los crímenes que hubo, principalmente cuando ese apartheid, que fue tan diríamos, tan odioso, tan bárbaro que fue contra esa raza negra de sudafricanos. Pero Mandela, que fue un hombre superior, quiso que superaran esas cosas para que esa sociedad se pudiera integrar, y más o menos integrar, que ya hoy luce más o menos así Sudáfrica, pero siempre quedan esos sedimentos. Pero Edmond Tutu fue quien dirigió esa comisión de la verdad para conocer las cosas que pasaron. Tal vez una comisión de la verdad, porque aquí se dicen muchas cosas, pero aquí, señor, aquí se hicieron contratos hasta con narcotraficantes. Yo me acuerdo, para hacer unas viviendas, negociando con el narco. Y aquí, entonces, ese peaje sombra se han querido como comer algunos. Por eso está bien que hay gente ahí que probablemente derivaron, porque siempre hay cabilderos. Y otros que se quedan con iguala. De Smineron quedaron gente igualados aquí. Y de Collentry probablemente también. Quedaron igualados. Y ese de Collentry uno sabe que fueron negocios
a todas luces, difíciles para el país, incómodos. Pagar, imagínense, pagar un gasto de capital, parada, 5 millones de dólares. Y así hubo dominicanos que se atrevieron a comprar ese contrato, sabiendo que no estaban expoliando por ahí. Porque así son las cosas de este país. Aquí ven el que firme el contrato. Pero al que beneficia el contrato, la familia Vicini compró ese contrato de Coyentri. 60 millones de dólares anuales pagábamos por Coyentri apagada, porque no se podía aprender. Hoy yo creo que ya la transformaron acá, pero hubo que renegociar otro contrato también con ellos, probablemente a 30 años más. Bueno, una cosa que son leoninos. Entonces, así es que uno ve muchas acciones. Yo vi una acción, por ejemplo, que es la de limpiar a los amas. ¿Quién la está limpiando? Macarrulla. ¿Pero a quién representa Macarrulla? Tienen un proyecto ahí para... Es muy bueno limpiar a los amas. Esa cloaca, limpiarla. Ahora. Para entonces hacer el proyecto de Sanssouci. ¿Quién lo va a hacer? La compañía de Macarrulla. O de Vicini, qué sé yo. Son los que van a hacer el proyecto, pero es muy bueno que le limpien la letrina allá arriba. En Osama, que se la limpien, el río Osama, le van a limpiar el río Osama para ellos hacer su proyecto turístico en Sanssouci. Todas esas cosas son leoninas. Pero bien, hay gente que está más documentada que yo que pueda hablar sobre esas cosas. Esas son apreciaciones de mi corta vista. Bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí. Yo vi ese caso de el ex procurador Jan Alain Rodríguez, pero bueno, fue llevado a clínica, chequeado, señores, esos abogados y esos artificios y alían, como uno dice, la mala fe y la astucia y se enferman. Y entonces, esos casos generalmente se dan buscando un internamiento, y eso pasó con Baninte. Con Baninte, bueno, con uno de los imputados en Baninte, pero Figueroa nunca se enfermó. Rondón y Divarúa no se enfermaron. Entonces Jan Alain, enfermo grave, que prácticamente hay que internarlo. Pero es que cuando esa base probatoria que ha llevado ahí, tan contundente, que ha llevado a la Procuraduría General de la República, ponen esos abogados a hacer muchísimos malabares y a los reos. Entonces, bueno, los médicos determinaron que no había la gravedad de los casos que se estaban diciendo que tenía el ex procurador Jan Alain, que hay que cuidarle la salud a todo el mundo, pero son gente, señores, que cuando están en los cargos, en las funciones públicas, van a todos los actos sociales públicos y privados. No se enferma, es un viaje para Dinamarca a una conferencia, ya está el funcionario. Hay un viaje para Sudáfrica o a Australia a una conferencia, o a Doha hay una conferencia y el funcionario va. Una fiesta en tal sitio, en el hotel tal, ahí está el funcionario. Otra fiesta por allí, un viaje con el presidente por acá, que el presidente va para allí, ahí va el funcionario y está muy bien y muy saludable. Desde que salen del poder, le abren cargo de justicia, inmediatamente comienzan a enfermarse y se le declaran muchísimas enfermedades que no tenían cuando son funcionarios. Entonces ya el pueblo dominicano sabe todos esos trucos. Claro, si se enferma, que se le dé asistencia médica, pero que se dejen de trucos. Que los abogados tienen que ir con argumentos jurídicos a rebatir ese fardo probatorio que tiene la Procuraduría General de la República. Eso es lo que hay. Bueno, yo el viernes, yo hablé de 3 casos que Estados Unidos, porque América Latina, a mí me da pena América Latina con este izquierdismo. Ese señor Boric, Gabriel Boric, ese va a ganar en Chile. Porque la izquierda, como dice, la izquierda habla y la derecha trabaja. Ese señor Boric dice, no, nosotros le vamos a dar la educación gratis. Sabe uno que en Chile eso no es verdad, que sí, porque eso trajo muchísimos problemas en Chile. Y las universidades privadas y todas esas cosas. Vamos a ver qué va a pasar con eso.
Pero la salud gratis, él va a ganar las elecciones, Boric va a ganar, porque la izquierda está de moda, porque América Latina no tiene cerebro, políticamente hablando, Argentina. Ahí están, usted ve yo voy a enseñarle una, miren esa foto, miren esos 3 caballeros, esos 2 caballeros y esa dama, corruptos todos. Es la corrupción, pero esos son los que mandan en Brasil y en Argentina, los 2 países más grandes. Las 2 de las 3 economías más grandes de América Latina están manejadas por esos corruptos. Explíquenme ustedes. Lula, corrupto. La señora del medio, esa es más corrupta todavía. La Kirchner. Y el presidente de Argentina. Esa gente no trabaja porque es que no hacen nada bien. Entonces el chavismo, el castrismo, terminado en castrato y en chavato, junto con el madurato y el ortegato. Y todo esto, señor, América Latina no sale de estas izquierdas que son hablar y hablan y hablan y hablan, y eso es lo único que saben, hablar. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa en América Latina, que le encantan que le hagan sermones, pero no hay soluciones. Increíble. Estados Unidos, que es consciente de esas cosas, y parece como que Estados Unidos se ha cansado ya y lo ha dejado, nos ha abandonado, como dice, a nuestra suerte, políticamente hablando. Y dirá, bueno, China, que se encargue será de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Argentina, se tendrá que encargar de todo eso, pero Rusia y China tendrán que reventar también, no van a soportar. Ahora viene Chile, con un presidente también de izquierda, me imagino. Y en Colombia hay una amenaza que también será otro de izquierda. Imagínense ustedes esta América Latina manejada por todos estos locos de la izquierda. Estados Unidos tiene 3 trofeos, decíamos nosotros el viernes, con el caso del señor Julián Assange, ahora que le han aprobado, parece, en Londres la extradición a Estados Unidos, igualmente que el señor El Pollo Carvajal, que ya comenzó a hablar en España sobre los dineros que recibió Podemos, los comunistas españoles que están aliados al gobierno de Sánchez y los socialdemócratas. Igualmente, el señor Alex Saab, que es un verdadero as de esas relaciones dudosas, dinerarias, transacciones dinerarias del madurato, muchísimas interacciones con los iraníes, turcos y todos esos negocios turbios que se han manejado en Venezuela, esa delincuencia del chavismo y de todos esos robos que se han hecho en Venezuela y todos esos dineros que se han escondido. Y bueno, Estados Unidos tiene ahora mismo un material y vas a ver, porque el Pollo Carvajal fue un hombre de la contrainteligencia, jefe de inteligencia en Venezuela. Saben tantas cosas y Estados Unidos sabrá tantas cosas pronto que uno no sabe. Pero no sé qué Estados Unidos puede hacer con esa información, cómo la procesará. Pero la verdad que a Venezuela siempre usan lo mismo. Esos dictadores y todos esos regímenes corruptos, ¿qué hacen? Que visten de diplomáticos a esos delincuentes, lo visten de diplomáticos para tenerle la inmunidad, la inmunidad diplomática. Llegan con un pasaporte diplomático, llegan a un aeropuerto, no le tocan, no le abren maleta, y esos son personeros de esos regímenes para hacer transacciones. Estados Unidos tiene ahí, es un verdadero archivo. Es decir, que América Latina se va a poner hasta interesante. Vamos a una breve pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde el principio del gobierno, nosotros siempre hemos señalado el asunto de la bisoñez, la juventud, el desconocimiento, la falta de experiencia de los procesos políticos, de los gobiernos. Entonces, este joven Paliza, que es una persona interesante, me parece que tiene condiciones y brillará más mañana si sabe manejarse, pero entran a veces en unos enredos por las exposiciones a que se someten con las, no ruedas de prensa, sino entrevistas que conceden y esas cosas, y enredan la justicia y la política, se enredan ahí. Paliza, primero el adanismo, que le he dicho, esos bisoños y ese adanismo somos los primeros, los únicos. Nunca, dice él, se había visto en el país que un funcionario público estuviera preso por corrupción. Pero es que él no sabe que Salvador de Blanco estuvo preso por corrupción siendo un expresidente de la República. ¿Cómo iba a decir que aquí nunca ha habido justicia, que nunca ha habido un preso político, un político preso por asuntos de corrupción? ¿Cómo va a decir eso? Segundo, otro enredo. Que el gobierno no ha perseguido a los que ha cancelado de los cargos públicos, porque eso sería interferir en el Ministerio Público. ¿Cómo? Oye, entonces, ¿y por qué el gobierno contrata a 8 abogados para recuperar bienes públicos robados? Oye, entonces, si usted cancela a un funcionario porque se robó o porque presume que se robó o porque dicen que se robó o que hizo algo mal hecho, si tiene castigo penal, eso tiene que castigarse. Pero no me digan a mí que el gobierno no quiere interferir. No diga ese disparate. Entonces, esa expresión del propio Paliza es algo disparatado. Esa expresión no se la puede creer nadie. Que la independencia judicial, el gobierno no quiere aparecer como intervención, pero eso no quiere decir que es intervención, simple y llanamente, ok. El Ministerio Público puede decir, mire, mándeme el expediente y el gobierno se lo tiene que mandar. Pero ¿ustedes saben por qué yo digo eso? Porque al propio Paliza, el Ministerio Público le pidió una información sobre la visita sorpresa y no tenemos datos. ¿Y entonces? Entonces, ¿eso es interferencia? Es decir, es que hay cosas como que uno ve en la bisoñez, en la juventud, ese entusiasmo por decir, por hablar, por decir, esas cosas no son bien, no son buenas. Si el gobierno nombra 8 abogados, repito, para recuperar lo robado, eso no quiere decir que sea intervención en el Ministerio Público, simple y llanamente que el gobierno tiene que recuperar los bienes públicos que han sido robados. Pero los bienes públicos nada más, no solamente son robados por los que se fueron del poder. Si se los roba el que está en el poder, también hay que llevar el caso, porque entonces se debilita la imagen de la buena independencia judicial o de la buena calidad de la justicia. Pero creo que Paliza se enredó ahí, enredó la justicia y la política en esa entrevista. Y esas dos
observaciones que le hago son son de bulto, fácil de ver. Repito, Salvador de Blanco fue expresidente de la República y estuvo preso ahí en la fe, pero parece que estaba muy pequeño, como dice, o muy joven, porque no es muy grande. Parece que él era muy joven para la época y no recordó eso. Bueno, del sector agropecuario quiero decir lo siguiente, porque me inclino por siempre hablar de esas cosas. El presidente Fernández habló de la revisión del DERECAFTA, qué bueno. Y eso debe ser atendido. Y decía yo hace varios días aquí, desde que nombraron a doña Sonia Guzmán en Washington, dije, aproveche y pida usted la revisión del DERECAFTA. Porque usted dijo muchas veces que aquí no se había hecho nada después que usted firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ella dijo que no se había hecho nada y que por tanto los agricultores estaban a su suerte. Pues usted tiene la oportunidad ahora como embajadora de la República Dominicana en Washington. Leonel Fernández ha planteado una comisión mixta, me parece bien, de productores, gobierno, que se pongan de acuerdo, porque lo que viene no va a ser cosa pequeña, y se lo hemos advertido aquí al gobierno y al presidente. Un sector agropecuario tan debilitado, porque aquí se habla de que el sector agropecuario está bollante. No es verdad, y lo vimos ahí, lo dije la semana pasada. Ese 1,68 que creció es muy bajo. Crecimiento bajo, porque se da el crédito, pero que el crédito sin asistencia técnica, ¿dónde termina? Y sin planificación termina en la ruina y en deuda para los productores. Cuando uno ve políticas, por ejemplo, yo leí algo de INEPRE, dice INEPRE que está vendiendo productos y que a bajo costo para beneficiar a la población y que son precios muy... como a precios muy competitivos. No. Ustedes están regalando, están perdiendo dinero. Porque INEPRE vende 400 millones de pesos, regala, vamos a decir, en subsidios. Pero gasta 800 millones de pesos en nómina. Y entonces, eso no tiene sentido, porque ya esa institución jugó su papel. Ya eso no puede tener ahí, pero lo tiene el gobierno. Pero bien, ese sector agropecuario, ese planteamiento que le hicieron a Leonel Fernández, los productores de coco principalmente, que se quejan que no hay coco, o que hay que producir coco, y que el coco que viene importado le afecta a ellos, pero resulta que aquí hay una serie de plantas procesadoras de coco, de crema de coco, que el coco criollo es muy poco, y Haití compra mucho coco. Los haitianos usan mucho coco, compran mucho coco seco, entonces tienen que importar coco hasta de Malasia. Importan coco de Guyana, de Tailandia, importan coco aquí, empresas dominicanas que están también en el régimen de zona franca. Entonces, el sector agropecuario no está bien. Planificación, fíjense que el plátano está ahora a 50 centavos la unidad. ¿Quién va a sembrar plátano? El plátano viene, el año que viene, tal vez llega a 40 pesos de nuevo, porque la gente se desencanta. ¿Por qué? Porque aparece crédito y la gente siembra. Y después todo el mundo sembrando plátano al mismo tiempo. Todo el mundo va a cosechar plátano al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar? Los precios en la ruina. Ahí están arruinados todos los plataneros. ¿Por qué pasan esas cosas? Entonces hay muchas políticas o hay muchas acciones que se toman en los gobiernos y hacia un sector como este agropecuario y se piensa que todo está muy bien. Yo he criticado aquí, señores, hasta la titulación, porque he dicho que la titulación es un riesgo, que es un proceso de contrarreforma agraria, de liquidacionismo agrario. Y yo voy a plantear tal vez algo de lo que nadie ha planteado en este caso, de las titulaciones. Ustedes se imaginan haitianos ricos, que los hay muchos, los haitianos nada más no son los pobres que vienen aquí. Haitianos ricos que comiencen a comprar parcelas de reforma agraria con ese dinero de narcos y negocios haitianos. ¿Qué va a pasar cuando haitianos decidan vivir en Santo Domingo porque ellos no quieren vivir en Haití? Por los problemas políticos y de bandas y delincuenciales de Haití. Si los haitianos deciden comprar parcelas
a los parceleros dominicanos ya titulados. Esos parceleros tienen el derecho de vender esos terrenos que se los regaló el Estado. Léase, se lo dio Balaguer, como dicen la mayoría, porque también don Antonio y el gobierno de Salvador de Blanco entregaron parcelas también, y el propio gobierno de Hipólito Mejía, todos, mínimo. Pero Balaguer fue el máximo representante, diríamos, de la distribución de tierra. Pero ustedes se imaginan lo grave que va a ser esto. Productores agropecuarios haitianos que decidan comprar parcelas de la reforma agraria, que pues ya no son de reforma agraria, serían parcelas, ya son propiedades privadas. Y con esta tolerancia haitiana en este país, ¿qué va a pasar con los terrenos de reforma agraria titulados a nombre de los beneficiarios? Los beneficiarios la venden, la compra un empresario haitiano y los haitianos comienzan a trabajar aquí, a producir. ¿Qué va a pasar? Repito, dice Manuel Fermín, especulando probablemente con algo muy serio. Yo quisiera saber, o me voy a entrevistarme con el doctor Marino Vinicio Castillo, que es un agrarista de verdad y que ha luchado tanto y luchó tanto por esas leyes agrarias y todo aquello, pero que ya ese código agrario, como va la titulación, eso será ya una página más de la historia agraria de la República Dominicana, porque ya no tendría razón de ser. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.